Aquí es donde pues se ve que ese poder superior, ese supremo arquitecto, ese lo que quieran, o la naturaleza, pues como que anticipó lo que podría pasar si solamente le daba la facultad de pensar a los seres humanos, y entonces en un acto verdaderamente benigno dijo, bueno, estos desgraciados infelices que se lo va a llevar la fregada por lo que piensan, vamos a concederles la razón, la razón que es, repito, la interpretación correcta de la realidad aquí y ahora. Eso hace una gran diferencia con el pensamiento. Les voy a poner un ejemplo que es absolutamente real. Hace muchísimos años, cuando empezaron los grupos 24 horas de neuróticos anónimos, hace aproximadamente 27 años, 26, 27 años, y el grupo estaba en la calle de Teocelo, allá en la colonia Roma, los compañeros de Neuróticos Anónimos iban al grupo 24 horas Condesa de Alcohólicos Anónimos y a su ampliación, a sus guardias, un poco como para, entre comillas, aprender el manejo terapéutico grupal. Había un compañero neurótico anónimo que tocaba el órgano en el buen sentido de la palabra. Él tocaba un organito Yamaha, creo que era, y en aquella época a veces iban hasta a cantar oraciones, cantaban la oración de la serenidad, y puras jaladas así, pues estaban en busca, obviamente, de qué hacer. Y este muchacho, este compañero, además era como muy bonito. Era el neurótico anónimo más bonito del grupo, era como muy blanquito. Tenía acné, sí, ojos azules, era ligeramente güero. Y para los ejemplares que había de los neomexicas, el grupo pues se distinguía, pero también se distinguía por una cosa, este compañero: nunca había tenido novia. Entonces, y cada vez que pasaba tribuna, hablaba de su necesidad de tener una pareja y de que nunca había tenido relaciones sexuales. Y la verdad es que a todos los compañeros del grupo y del Condesa ahí los tenía hasta la madre. Ya, chale con esto. Y me acuerdo que un día llegó, que en una madrugada, porque aprovechaba las madrugadas para cuando ya todo el mundo se estaba durmiendo en las guardias, para llegar a decir la sarta de esto. Lo mismo siempre que una dependencia, porque en los grupos se le llama dependencia a la novia o a la pareja, ¿verdad? Y entonces hablaba, y una vez estaba hablando, y compañeros, fíjense lo que me acaba de pasar, me vengo muy mal, vengo muy movido emocionalmente, y es que me subí en el metro y pues me tocó detrás de una muchacha que estaba como quería, y yo empecé a pensar, y si me le acerco, y si se quita, y si no se quita, y si me deja que se lo arrime, y si no se... Y entonces me le acerqué y le decía, y entonces empecé a pensar, híjole, mano, mejor le digo que nos vayamos a tomar un café. Híjole, mano, pero nada más traigo 5 varos. Bueno, pero a lo mejor ella trae. ¿Y qué tal si entonces pagamos estilo americano? Y ahorita que lleguemos a la estación Pino Suárez, pues nos bajamos y nos vamos a tomar un café. Y que se me hace que en el café, pues yo me voy a sentar juntito de esos que están ahí como los cafés de chinos, y le voy a arrimar la pierna y le voy a empezar a sobar con la pierna, y ella se va a calentar. Entonces yo ya bastante excitado, como que entonces le voy a llegar y le voy a decir que si mejor nos vamos a un hotel. Y entonces pues a lo mejor me dice que sí, pero como yo ya no traigo dinero, pero como ella sí trabaja y yo no, a lo mejor pues yo le digo que ella pague ahora, no que le toca a ella pagar, y entonces nos vamos a meter al hotel. Pero, y si no se me para, híjole, mano, y ahora, pues no, pero entonces yo pienso que vamos a llegar y nos vamos a acostar, y entonces sí lo voy a poder hacer. Pero, ¿y si se embaraza? ¿Y si se aborta? Me van a meter a la cárcel, compañeros. Eso es pensar. La razón es otra cosa, es la interpretación correcta de la realidad. Si se identifica usted con esta manera de ser y vivir así, pues cuidado, puede andar cerca de la neurosis. Entonces, bueno, podemos poner 1000 ejemplos de lo que es pensar y de lo que es la razón. Si usted vive en el aquí y en el ahora, interpretando correctamente la realidad, usted, desde el punto de vista de la neurosis, es un individuo perfectamente sano. Si usted vive sufriendo por el pasado que ya no existe,
ha perdido la vivencia del tiempo del día de hoy y vive sufriendo de imaginaria por lo que todavía no pasa, pues entonces es muy probable que esté usando el pensamiento para sufrir y que tarde o temprano vaya a evolucionar como una persona neurótica. Mire, a muchos, cuando menos conocidos míos y pacientes en determinado momento, cuando éramos jóvenes y todavía el día de hoy, nos atormentaba un pensamiento constante. ¿Qué va a ser de mí el día de mañana? ¿O qué va a ser de mí o de mis hijos el día de mañana? Ese solo pensamiento llevó a miles o millones de seres humanos a emplear horas de su valioso tiempo, dirían los clásicos, en estar sufriendo esterilmente. Porque si yo digo qué va a ser de mí el día de mañana, pues la respuesta de la razón sería, pues quién sabe, no sé, nadie lo puede saber. Pero además nos enseñaron y nos metieron hasta la médula el que hombre prevenido valía por dos. Entonces estábamos sufriendo, además de por el día de mañana, porque teníamos que preverlo todo. Y ese sufrimiento generó muchas conductas que llevaron a la neurosis, por ejemplo en el perfeccionismo, que es una forma bonita y coloquial de llamarle al trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, mucho de lo que creemos, lo creemos porque lo pensamos y porque se nos ha dicho que eso es. Esa es la diferencia con la razón, Elenita. Que la razón es, y lo es a pesar de que lo que crean otros, o lo que creamos en Coyoacán y no crean en Tepito, o lo que crean los musulmanes y los cristianos no, o los que practican yoga, o los que se santiguan y rezan el rosario, ¿no? Entonces, la razón es independiente a las creencias, a los pensamientos y a las ideas. La razón es. Se acerca entonces a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Pues, quién sabe, cada uno tiene una verdad, cada segundo tiene una verdad, cada momento tiene una verdad. El problema es que si nosotros nos dedicamos a creer en lo que pensamos, perdemos contacto con la realidad y con la razón. Una parte importantísima de la razón es lo que llamamos juicio, desde el punto de vista neurológico y psiquiátrico, y desde el punto de vista psicológico, que tiene un amplísimo criterio en este aspecto. Para los psiquiatras que ven las cosas con cierta comodidad y sin jaladas, el juicio es la autocrítica y la heterocrítica. Es decir, ¿qué soy? Autocrítica. ¿Cómo soy? ¿Por qué soy? Etcétera. Y heterocrítica, pues la posibilidad de ver objetivamente la alteridad, lo otro, lo demás. Cuando se pierde de vista quién es uno en realidad y qué es lo demás, entonces se altera el juicio. No hay autocrítica y no hay heterocrítica. Entonces decimos que una persona no está en su sano juicio. Si no vivimos con racionalidad, es decir, con la razón, y no estamos en nuestro sano juicio, el sentido común nos llevaría a concluir que estamos mal y que algo se va a reflejar de ese estar mal en lo que sentimos, en lo que hacemos y en el cómo vivimos. Eso es lo que nos va llevando de la mano al conocimiento simple y coloquial de lo que es la neurosis. Si yo vivo sin usar el juicio, si yo vivo sin usar la razón, si yo en lugar de vivir así, vivo a través de lo que pienso y de lo que creo o de lo que me hacen pensar y creer, seguramente voy a incurrir en una serie de sucesos que me van a provocar angustia. Es que tienes que ir a misa todos los domingos porque si no te vas a condenar.
Es que no debes jurar el nombre de Dios en vano. Es que tienes que respetar a tus padres. Tienes que obedecer. Es que no debes ser egoísta. Son premisas que le vienen a uno. Entonces, por ejemplo, si algún día mi papá no tiene la razón y yo lo desobedezco, si yo uso la razón pura, pues no me va a pasar nada. Pero si yo pienso, me va a castigar Dios. Yo me acuerdo que cuando mi mamá nos golpeaba, pues producto de su enfermedad de la pierna y que andaba en muletas y se desesperaba, yo decía, híjole, esta violenta día que se muera y ojalá. Yo odiaba a mi mamá porque me estaba golpeando en ese momento. Pero llegaba la noche y nosotros nos acostábamos muy temprano en esa época, a las 7 ya tenía que meterse en la cama de niño. Y entonces empezaba a pensar el masacote, ¿verdad? Hijo, ¿cómo es posible que le haya yo pensado que mi mamá se muera? Me va a castigar Dios. Y ahí empezaba a dar vueltas la loca de la casa, que es la mente. Es que porque si yo tengo que pensar en esto, es que soy malo, es que Dios me va a castigar. Y entonces, como vivíamos en una casa vieja que tenía cielo raso y pasaban ratas y a ver esto, no, venían los fantasmas, ya me iban a matar, yo no iba a amanecer. Era horrible. ¿Por qué? Porque mis tías abuelas, mis abuelas, el cura y todo el mundo me decían que había que obedecer y que había que respetar a los padres, aunque el respeto era totalmente otra cosa, ahora lo ven. Pero mi sufrimiento de niño era por ese juego que mi mente traía con mi realidad. Yo fui un niño muy fantasioso, no había televisión, ni siquiera me podía imaginar ni el madreatón, ni las nalgas de la secretaria de Broso, ni las chiches de fulanita de tal, ni las películas de vaqueros. Yo todas las películas estaban en mi cabeza y eran unas películas de terror horribles. Casi como la de Matrix, que no se entendía ni madres, ¿verdad? Yo creo que por eso se llama Matrix, no entendí ni Matrix. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Y entonces cuando uno trae las películas de terror en la mente, pues lo que habría que hacer es sacar las películas y usar la mente para ver la realidad. Pero a mí me metieron esos casetotes en la cabeza, e incluso la gente lo dice hoy y no se da cuenta de lo que está diciendo. Es que traigo un cassette en la mente que me dice que tengo que hacer. Pues sácatelo, güey, ¿verdad? Y había nosotros que vivíamos con un cassette, pero como con una grabación que de aquí para acá decía una cosa: no, pues tú eres bueno, tú te portas bien, vas a ser buen hijo, todo el mundo te va a reconocer, vas a ser hasta guapo, si haces ejercicio vas a crecer y te vas a poner fuerte y sano y vas a llegar a tener una profesión y vas a llegar a ser gobernador del estado y después presidente de la república. Y terminaba el cassette para acá y entonces, como era autorreversible en mi cabezota, era al revés. Y empezaba: no es cierto, estás muy jodido, eso es lo que tú crees, eres un pobre diablo, eres mediocre, qué tal que hasta puñal resultas, nunca la vas a hacer, las niñas no te pelan, te masturbas demasiado, se te va a secar la espina, te van a salir pelos en la palma de la mano, te vas a quedar tarado, se van a dar cuenta en tu casa, te van a reprobar, te vas a condenar, te va a castigar. Horrible. Y como yo no conocía que había un botoncito que se llamaba stop para parar ese cassette autorreversible, y menos el que decía eject para sacarlo, no, pues fueron años horribles. ¿Por qué? No por la razón, no por la realidad. La realidad, el día de hoy, veo que en mi caso fue muy bonita, pues yo no tenía broncas, no había flatos. Pero si yo le daba crédito a la loca de la casa porque la habían alimentado. No, yo tuve unas abuelas que me quisieron mucho, pero también me metieron unos casetotes del deber ser y cómo y Dios y el diablo. Yo llegué a creer en el diablo. Cuando el día de hoy yo sé que yo puedo entrar a algún lugar de carácter religioso, judeocristiano, y me echan agua bendita, y a mí es el que se me hacen unas llagotas así como a la niña del exorcista y me sale un mito, ¿verdad? Porque yo llevo al diablo por dentro, ¿verdad? Esta es la diferencia entre pensar y la razón. Entonces, qué maldito desgraciado infeliz el que nos dio la facultad de pensar a los seres humanos, ¿verdad? Nos jodió. ¿Por qué? Porque solamente el que sufre
tiene necesidad de pensar en Dios. Fíjense qué inteligente. Bueno, pues yo creo que esa es la enorme sabiduría de la naturaleza de Dios, ¿verdad? Si Dios, como dicen algunos en su infinita sabiduría, no le hubiera concedido la facultad de pensar al hombre, Dios no existiría. Porque si el hombre no sufre, no recurre a Dios, ni al Dios del fuego, ni al del agua, ni al de los terremotos, ni al del dinero, ni a nadie. Entonces, bueno, usemos la razón. Eso sería no llegar a la neurosis. Pero cuando sí se llega, ¿qué pasa, Tona? Cuando sí se llega a la neurosis, ¿qué pasa? Bueno, hay esferas en las cuales se ven afectadas en la mayor parte de las personas, y yo quiero aclarar esto para que los radioescuchas vayan viendo más o menos por dónde, o vayan reconociendo y vayan pensando, bueno, si realmente algo está mal en mí, como decíamos hace rato, ¿no, Elena? Que decías, bueno, ¿cómo puedo empezar a reconocer o si no tengo conciencia? Una de las primeras áreas que se afecta es el sueño. Generalmente para arriba o para abajo, ¿no? O no duermo nada o siento que estoy somnoliento todo el tiempo. Otra área que va a verse afectada es claramente también, por ejemplo, la actividad. Es decir, voy a notar que mi actividad o se ve también disminuida porque entro en apatía, porque no creo que sean muchas cosas, o hay algunas otras personas que entran en la otra, en la contraparte de estar todo el día con una... Muy maníacos. Como muy maníacos, ¿no? De arriba para abajo, como decíamos, nos mandaba la otra vez una llamada de una señora donde decía que se la pasaba todo el tiempo limpiando, lavando, ¿no? Una cosa así. Y finalmente, lo que ya hemos estado aquí mencionando es el estado de ánimo, que ese a mí me parece que sí las personas sí pueden empezar a detectarlo, ¿no? Y que, repito, aparece como síntoma primordial o principal la angustia. Generalmente va a haber un estado de ánimo en donde va a predominar displacer, va a predominar la angustia y va a predominar pues una sensación de que algo dentro de mí está mal. Entonces, si bien entiendo, es los primeros como avisos es que va a haber pues el sistema anímico se va a ver como dañado allí. O duermo mucho o duermo poco, o igual el apetito, supongo, ¿no? Bien. Sueño, apetito sexual, pero ¿qué hay de la función social? Porque de repente por eso yo creo, igual estoy mal, que la neurosis por eso andamos ahí de neuróticos y no nos percatamos, porque socialmente sí funcionamos. Sí ubico al neurótico perfectamente en una oficina trabajando y cumpliendo, pese a que las otras esferas se vean medio perturbadas. ¿En qué oficina? Porque los de la oficina de apoyo a la presidencia y la oficina de cambio gubernamental es donde está Ramón Muñoz, que también es psicólogo. ¿No hay neuróticos allí? Se van a sentir muy incómodos, a pesar de que sabemos que entran dentro de estas definiciones, pero grueso. No, yo sí creo que socialmente el neurótico funciona. Pero por supuesto. Sácame de la duda. No, pero a ver, espérame. Pero yo creo que sí entremos aquí como en el término de que sí más bien disfunciona. Ok. Yo como neurótico, por supuesto que funciono. Seguramente ustedes habrán escuchado alguna vez esto de que yo funciono mejor con bajo presión, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Que dejamos todo al último. Yo me acuerdo muchas veces en la universidad, una vez en casa de mi papá, me eché hasta las 10 de la mañana haciendo un trabajo que me habían pedido, que era para analizar un personaje histórico. A mí se me ocurrió la maravillosa idea de meterme con Sor Juana. Pero yo me eché toda la noche escribiendo en la computadora hasta las 10 de la mañana. Yo creo que lo único que hice fue echarme agüita en los ojos e irme a la escuela. Por supuesto que mi trabajo estuvo muy bien. Por supuesto que muchas personas funcionan de esta manera. Aquí hay que ver una cosa. ¿Qué es lo que pasó conmigo, por ejemplo, aquí durante el día? Pues por supuesto que me estaba yo yendo de hocico en el pupitre, ¿verdad? Y me ardían los ojos horrible, y por supuesto que en la tarde me dolía la cabeza espantosamente, y al de otro día pues andaba yo como idiota, ¿verdad? Pues no hilaba yo, no ataba ni desataba. Ese es el problema. Porque de pronto te topas con los famosos yuppies, ¿no? Que trabajan muchísimo y horas y las 3 de la mañana en la oficina,
y de pronto a los 30 años ya tuvieron el primer infarto, ¿no? O ya se quedaron calvos, o están a punto de serlo, o viven en el estrés. Y habría que preguntarnos, esas 10 o 12 horas de funcionalidad de un trabajador perfeccionista, de un funcionario aparentemente eficaz, eficiente, que trabaja con calidad y con excelencia, esas 10 o 12 horas de funcionalidad aparente laboral, ¿cómo se cobran en su disfuncionalidad en la casa? Porque llegan como apache marihuano. Me cae que es muy difícil imaginarse al hiperfuncionario llegando a su casa acá en la paz espiritual y en la meditación, y llegar y decirle a la vieja, ¿sabes qué, mija? Qué gusto de llegar a la casa, tu casa tan bonita, no sabes cómo te agradezco la paz que se respira, le doy gracias al Altísimo por estar contigo. Y si los niños gritan, o se fueron de pachango, o se están dando un toque, no hay flato, no pasa nada. Pues es muy difícil imaginárselo, ¿verdad? Aquel que funcionó las 10 horas pues va a terminar pues con una contractura muscular, incluso por subir a su mujer al caballo, ¿verdad? Ahí andan después con el corsé y se quitan las botas para poner sus... ¿Por qué? Porque ya están al borde de la locura. ¿No han visto cómo se quedan calvos? Y ya no digamos el sudor de Guillermo Ortiz y la pérdida de pelo, pero de veras, los funcionarios de Hacienda se quedan pelones. Y yo quisiera ver si se les espera lo demás después del estrés de 10 o 12 horas de discusión. Yo no sé por qué Cruel Vadevil ahorita lleva no sé cuántas operaciones de estiramiento, porque la neta que en lugar de hacer estiramientos para hacer ejercicio y relajarse, pues la dama de moda, no sé, pues tiene que acabar, ya anda como apache marihuano, sigue siendo funcional, cuando menos oficialmente hasta el domingo, pero ¿qué es lo que pasa? Anda pensando cómo matar, cómo acabar con la Federación de Sindicatos de Trabajadores al servicio del Estado, cómo meter, seguramente va a mandar a amenazar a unos cuantos, matar a otro güey, lo que sea. Entonces, ese es el precio de la aparente funcionalidad laboral. Por eso cuando hablamos de acoso moral en el trabajo también valoramos ese aspecto. Y la funcionalidad tiene que ser, usando un término actual, pues global, integral. Luego hay un aspecto muy importante en la neurosis que es del conocimiento popular y que Tona ahorita no ha mencionado, seguramente lo van a mencionar. Y dice don Enrique López de Coyoacán, de 38 años, doctor, mi esposa es neurótica y muy violenta. Por favor, dígame cómo puedo ayudarla. Luego Teresa Romero de Catepec, de 52 años, dice, me peleo con todos, grito y agredo mucho. Por favor, dígame si esto es neurosis y si necesito terapia. Otra vez viene el uso del sentido común que ya mencionó Tona durante media hora. Jorge González, tocayo de Jorge Luis González, aquí en Iztapalapa, 42 años, dice, soy neurótico y agresivo, por favor denme un consejo para cambiar. Entonces, leyendo los conceptos clásicos del Henri en ocasión del programa pasado, se escribe EY, es un apellido catalán de un médico que está en Francia y lo pronuncian así. Él decía que en el neurótico siempre existe un componente de agresión muy importante, pero que el neurótico tiene mecanismos de defensa para desplazar esa agresión o introyectarla o extroyectarla. Un niño varón que haya sido agredido por su madre y por sus abuelas crece, va conformando un carácter neurótico, puede desarrollar esta personalidad, puede desarrollar la enfermedad, pero evidentemente esa agresión que siente contra las mujeres que lo oprimieron, o que lo rechazaron, o que lo usaron, o que lo maltrataron, o que lo controlaron, la desplaza a todas las que... La va a desplazar a todas las demás mujeres. Y eso es un misógino. Porque como yo no puedo matar a mi mamá, no le puedo sacar los ovarios, no le puedo cortar las chichis y la puedo degollar, como hubiera sido mi deseo, ahí se va acumulando, lo dejo guardado en el desván o en el closet. Pero esa agresión va creciendo. ¿Por qué? Porque me voy a encontrar con otras mujeres cuando yo crezca que me van a decir, ¿y a qué horas vienes por mí? Y después otra que me va a decir, oye, ¿y cuánto ganas?
O no se te va a olvidar que tienes que hacer esto, o me tienes que cumplir porque tú me dijiste. Si se van a repetir los patrones de demanda, exigencia y control de la mamá, entonces esa agresión, en lugar de llegar y matar a la mamá, o a la abuelita, o a la hermana que causó todo esto, o a la novia, lo van a desplazar y le van a dar en la torre a la pobre que se deje y a la pobre que viva con él. En otros casos hay una posibilidad de proyectar la agresividad para otros. Entonces, Por ejemplo, a mí en el trabajo hasta hace unos meses me calificaban de agresivo o de violento, cuando podemos preguntarle al personal que trabaja aquí cuándo han visto una actitud de violencia o de agresión mía. En cambio, la otra persona decía que destilaba a mí, que iba a llover mierda en el estudio cada vez que entraba, ¿verdad? Porque eran gritos y empujones, aunque después adoptara un papel muy bien aprendido, porque las actrices son así, y hablara muy bonito y muy despacito. Llegó a sacar a mi esposa a empujones de la cabina, y resultaba que el violento era yo. Entonces hay un desplazamiento, uno proyecta también en eso, hay una extroyección de la agresión. O bien se dice es que el mundo es muy agresivo y el mundo me agrede a mí, en consecuencia yo respondo nada más. Si yo soy rete bueno, yo soy rete tranquilo, pero el pinchurriento mundo está jodido y me agrede, entonces voy contra el mundo. Entonces, esta es una de las formas sintomáticas de la agresión más fáciles de detectar, pero más difíciles de aceptar. La señora Carolina Ruiz pregunta: ¿cuántos tipos de neurosis hay y cómo detectamos a qué grado de neurosis, más bien qué grado de neurosis padecemos? Habíamos mencionado en el programa pasado que el término neurosis se había usado para clasificar algunos trastornos de personalidad. En algún tiempo se usó se llamaba neurosis histérica, a lo que ahora es el trastorno histriónico de la personalidad. El término ahora de neurosis ya es más bien ya como de concepto. Es un término que ya no se usa como para clasificar ciertos patrones de personalidad en algunas personas que los padezcan. Ahora se usa el término de trastorno de personalidad, y hay varios de estos. También hay un tipo de trastorno afectivo que es la distimia, que también se le conoce como neurosis depresiva, pero es básicamente aquí lo que ha pasado un poquito es que se le ha cambiado a lo mejor el nombre y los conceptos, ya no se usa de esta manera, ¿no? Que ahora se usan para los trastornos de personalidad. Había también otra pregunta por aquí. Dice: doctor, ¿podría existir la epilepsia neurótica? Y esto yo creo que sí lo tiene que contestar el doctor Lamoglia. Acuérdate, Tona, que el sarcasmo y la ironía también. Pero si no es sarcasmo, lo que pasa es que el psiquiatra, ¿no? No. Yo quiero decirles al público, antes de responder esto, que en mi familia, desde mi papá, todo mundo tiene un sentido del humor muy especial. Se la pasa mucho cultivando a la gente, como dicen en Yucatán. Uh-huh. Allá se dice cultivar. Sí. Y mi papá fregaba a todo el mundo constantemente y se pitorreaba y se carcajeaba, toda la vida estaba así. Y los tres hijos de los conductos son pues muchachos con un gran sentido del humor y del sarcasmo y la ironía, y constantemente lo usan. Lo digo porque en algunas de las llamadas al número que llaman con el celular, al 55501, me decían que Tonatiuh trataba de evitar lo que algunos creen que es sentido del humor o que es
irreverencia. No, ellos son los que decían así. Cuando los hijos están conversando, están las carcajadas todo el tiempo, porque usan el sentido del humor y la ironía, pero con una gran habilidad que yo no poseo. Entonces, pero aquí no fue ninguna ironía. No, claro, me corresponde porque aquí hay algo neurológico y algo que no es neurológico. Mire, no hay definitivamente una epilepsia neurótica, don Diego Valle. Lo que hay son crisis o ataques donde hay movimientos musculares intensos, incluso tónico-clónicos, en el trastorno que antes se llamaba neurosis conversiva. Fíjese bien, neurosis conversiva, y que durante muchos años se llamó histeria o histeria de conversión. Eso, no nada más, por favor, a ver si le apagan al aire acondicionado porque ya empezó el iglú. La histeria conversiva, ay Dios, se me perdió don Diego, es un trastorno muy conocido. Es más, es el trastorno que da origen en el siglo XIX al psicoanálisis. En un famoso hospital psiquiátrico de París, que todavía existe, se llama la Salpêtrière se escribe, hubo un médico muy brillante de apellido Charcot con T al final, se aprenderá Charcot, que desarrolló una técnica para tratar estas crisis, que a veces no son crisis convulsivas en la histeria, a veces son con parálisis o con pérdida de la audición, de la visión o del lenguaje, porque la histeria afecta los órganos de los sentidos y el aparato locomotor. Y Charcot se dedicó ahí en la Salpêtrière a tratar histeria de conversión con hipnosis, con muy buen resultado. Llegó ya a finales del siglo XIX un estudiante judío vienés por ahí a aprender las técnicas de hipnosis con Charcot, que se llamaba Sigmund Freud, y Freud resultó muy buen médico, pero inútil para la hipnosis, no sirvió, no pudo nunca hacer hipnosis. Entonces, la necesidad de tratar a dos pacientes histéricas sin hipnotizarlas hizo que Freud fuera construyendo un método que llamó psicoanálisis, donde analizaba los pensamientos o las frases dichas y expresadas en una asociación libre de ideas para tratar de hacer una investigación de personalidad de él, en aquel caso las dos pacientes histéricas que tenía, y tratar de llegarlas a algún nivel de funcionalidad mejor que el que tenía. Tan importante fue la histeria, le digo, que da origen al psicoanálisis, el psicoanálisis a la psicología clínica en muchas de sus formas, y de ahí se derivan también pues, la medicina psiquiátrica. Entonces, esto es lo que se llamaba antes una histeria conversiva. En términos médicos, pero también coloquiales, durante las primeras décadas del siglo XX, todavía nosotros en la práctica, como practicantes, valga la redundancia, de la Cruz Roja, le decíamos pitiatismo. Está pitiático cuando llegaba un individuo con convulsiones, con crisis oculogiras, y dando los ojos hacia atrás, con la lengua de fuera, etcétera, pero que nos dábamos cuenta que neurológicamente no era un cuadro de epilepsia, no era una crisis convulsiva generalizada con un modelo neurológico claro. Aquí había algo que no era correcto neurológicamente. El individuo repetía una crisis, nada más que la repetía de manera bizarra, mal. Entonces sabíamos que lo que tenía era una neurosis conversiva, era una histeria de conversión. Sí venía convulsionando, pero no era epilepsia. Y entonces las monjas de la Cruz Roja, en aquella época, en la calle de Monterrey y El Oro, a media cuadra donde está las Cibeles ahora,
Nos decían, órale doctorcito, ahí tiene un pitiático, ya sabe qué hacer. Y saber qué hacer era darle una cachetada con todo el alma. Y se paraban en seco las crisis. Pero pues, imagínese uno chamaco y ahí, oiga madre, no, pues es que yo no puedo. ¿Cómo no, doctorcito? Y se lo tiene que hacer porque así se le quita. No, madre, pero ¿cómo? Y que no puedo. Y hasta que podía uno, ¿verdad? Y entonces automáticamente se les quitaba la crisis. Otros médicos decían que también apretando las fosas ilíacas, que es que, decían ellos, apretando los ovarios. Mentirota, los desgraciados practicantes, igual que yo, les sumían los ovarios porque les daban unos fajezotes a las histéricas, pero de aquellos, ¿verdad? Las cachetadas en ese sentido funcionaban muy bien. Y esto, fíjese, en aquella época, y el día de hoy quizá, sigue siendo ético. Porque una crisis conversiva, y lo han visto en películas ustedes cuando alguien está en la crisis de angustia, bla, bla, paz, y ya. No lo pongan en práctica, pero se puso en práctica y se usó por años en la medicina de urgencias. Pero eso no existe la epilepsia neurótica. Existen neuróticos que tienen crisis conversivas o trastornos facticios que pueden presentar este tipo de crisis, pero no son epilépticos, son neuróticos. Doctor, necesito estar haciendo una actividad porque si no me da sueño y me duele la cabeza. ¿Esto es un tipo de neurosis? Necesito estar haciendo una actividad. Igual estábamos hablando un poco de lo que es la manía, como muchas veces nos agarramos de distractores para poder estar pues no con nosotros o no con nuestros pensamientos medio macabros y calmar esta angustia de la que tú hablabas. Entonces, exactamente, que eso es lo que yo quisiera que retomaras un poquito, es decir, el síntoma primordial en un neurótico es la sensación de angustia, y generalmente las conductas que se presentan casi siempre están dirigidas a calmar precisamente esa angustia. Por eso es que, por ejemplo, un obsesivo comienza, vamos a pensar, a lavarse las manos de una manera muy frecuente. ¿Por qué? Porque todo está aquí un pensamiento en la cabeza de, ¿y si traigo algo? ¿Y si ya me contagié con algo? ¿Y si a lo mejor tengo esto? ¿Y si me lo llevo a la boca? ¿Y si me voy a enfermar? Entonces, la manera de comenzar a calmar esa angustia va a ser la conducta repetitiva de estarse lavando las manos todo el día. Y digo, qué mejor que una persona se sienta útil y haga muchas cosas, pero ya cuando se trata de actividades en donde la manía está presente, pues como que sí, yo creo que sí es una alerta, ¿no? Exactamente. ¿Cómo está durmiendo esta persona? ¿Cómo está su apetito? Que empiece a revisar todo esto y pues sí, sus niveles de angustia primero que nada. Entonces, yo creo que en una conducta como esta, de estar así todo el tiempo, es porque seguramente hay algo que a ella le está molestando, y una de las formas en a lo mejor no estar escuchando como a su cabecita, vamos a llamarle así, es estarse ocupando de algo. Hay muchas, por ejemplo, mujeres, no quiero decir que nada más sea particular en las mujeres, que cuando están muy preocupadas o tienen algún problema, de pronto a las 3 de la mañana se paran y empiezan a limpiar. Y agarran un trapito o una, ¿cómo se llaman estas cosas? ¿Escobeta o qué? Con pluma. Un plomero, ¿verdad? Y empiezan a darle por toda la casa, ¿no? Y en los rinconcitos y a limpiarle, o el cepillito para empezar con las orillitas de cada uno de los mosaicos, ¿no? Cuando están muy preocupadas con algo, entonces la conducta está dirigida en ese momento a calmar la angustia. El señor Carlos Sepúlveda dice: soy alcohólico y neurótico, quisiera saber si con ir al grupo de AA basta para que me recupere. Híjole, que yo aquí voy a entrar en conflicto con el doctor Lamocle. Mire, yo tengo una crítica muy particular hacia los grupos de alcohólicos anónimos y neuróticos anónimos. Respeto mucho el trabajo que ellos hacen, la trayectoria. Además también creo que veo o he visto el funcionamiento que tienen para con muchas personas. Sin embargo, yo quiero decir lo siguiente: en muchos de estos grupos no hay
profesionistas de la salud mental. Sabemos que en los grupos se manejan en base a experiencias que se comparten de unos a otros, pero me parece también que en muchos grupos, yo no quiero generalizar, se peca un poquito de cierta soberbia. Yo presencié muchas veces cuando alguien se sentía mal y que le decían de pronto, tú no tienes nada y tú nada más con que estés aquí, con eso tus problemas están solucionados. Como mágico, ¿no? Y desgraciadamente a mí me tocó ver muchas personas que de pronto decían, oigan, es que fíjense que estoy invadido de cáncer y hace 2 años ustedes me dijeron que se me iba a quitar si subía yo a la tribuna 20 veces al día. Y finalmente el cáncer no desapareció nunca. A mí me parece que en los grupos de autoayuda, en algunos, yo no quiero decir que en todos, deberían de tener un poquito, o podrían tener un poquito de humildad y pensar en la posibilidad de que no todas las soluciones la tienen ellos y que pueden asistir con médicos especialistas o incluso con psiquiatras, porque otro pleito que en muchos grupos de AA y DNA tienen es el pleito con el psiquiatra, ¿no? Entonces, si tú tienes una depresión, súbete a la tribuna, platica con tu padrino y ya se te quitó. Yo creo que complementar, o sea, no está mal que vayan, pero igual... Es a donde quiero llegar yo. Es el complemento, pero por eso sí esta crítica. Yo creo que también tienen que entender que existen, por ejemplo, un tipo de depresión que por su origen se llama endógena, ¿sí? Que no tiene que ver nada con factores externos y que muchas personas necesitan y requieren para poder sentirse mejor también la ayuda de un medicamento, claro, y la ayuda de un psiquiatra, porque a mí me tocó ver muchas personas dentro de grupos de alcohólicos anónimos que estaban todo el día metidas ahí participando, haciendo los servicios, igual su angustia y todo esto y seguían durante años diciendo, me siento mal, me quiero morir, y este es algo que yo voy a decir, yo no sé si estoy diciendo una barbaridad, pero a mí me parece que muchas personas que están en Alcohólicos Anónimos, que necesitan también otro tipo de ayuda, recaen o vuelven a beber porque el sufrimiento de estar sobrios es mucho más fuerte, es tan doloroso que prefieren volver a beber. ¿Por qué? Porque pueden traer también una depresión endógena que no está siendo tratada. Este es mi punto de vista, sí, ¿no? Nada más mi punto de vista. Sí, pero no es entrar en controversia. Simplemente en la literatura de Alcohólicos Anónimos se señala con claridad que son la ciencia médica y las religiones los mejores auxiliares de Alcohólicos Anónimos. Sí se incurre, y esto hay que reconocerlo también, en una actitud de soberbia colectiva, en creer y imaginarse o pensar que la sola terapia de Alcohólicos Anónimos o Neuróticos Anónimos va a curarlo todo. No, el programa de Alcohólicos Anónimos es para recuperarse del alcoholismo, pero si existen otros elementos paralelos a la enfermedad del alcoholismo, como puede ser una depresión mayor o como pueden ser trastornos esofágicos o gástricos o pulmonares, se tiene que acudir a la medicina, por supuesto. Aquí sí se ha incurrido, y yo creo que en la búsqueda del conocimiento, la eficiencia, pues muchos grupos de Alcohólicos Anónimos se han ido expandiendo, se han salido compañeros que no están de acuerdo con los procedimientos ortodoxos o con la soberbia grupal que a veces existe, fundan otros grupos, otras fuentes de vida, y poco a poco se llegará, espero, al eclecticismo, donde se sabrá con toda prudencia llegar al término medio de saber en qué funciona el programa de Alcohólicos Anónimos y cuándo se requiere de manera indispensable la ayuda de las ciencias del comportamiento. Aquí hay una llamada. María de los Ángeles Jiménez, ella es de Tepic y tiene 40 también años. Don Carlos, el que nos habló también de Tepic. Y la primera llamada también, ¿no? Sí. Saludos a Tepic, muchas llamadas de Tepic. Dice la señora María de los Ángeles: doctor, se me hace un nudo en el estómago cuando como. Tengo que comer en pausas porque me angustio mucho. ¿Esto es neurosis? ¿A dónde puedo ir para que me ayuden? Pues primero descartar que sea algo médico, ¿no?
Yo pienso. Exactamente, lo primero hay que descartar es una esofagitis péptica por reflujo, o una hernia yatal, o incluso un crecimiento, una neoplasia de esófago. Ahorita regresamos. En si se puede considerar como parte de la condición humana, en si todos debemos y necesitamos experimentar ciertos grados de angustia, porque la impresión que yo tengo es que en psiquiatría y en psicología lo que se trata de analizar son las condiciones del ser humano, seas hombre, mujer o independientemente sino del ser humano en sí. Y entonces, ¿en qué diferente grado, verdad, de tener ciertas características dentro de mi condición humana me hace funcional o disfuncional? Aquí vamos a hablar entonces que la angustia sí es algo parte del ser humano, pero vamos a distinguir en función del grado. Si yo presento cierto grado de preocupación o de ansiedad, eso va a permitirme moverme. Elena ahorita pone un ejemplo. Si yo tengo un examen el día de mañana, mañana domingo, pero vamos a poner el lunes, y entro en preocupación o ansiedad, esto me va a permitir a mí decir, me preocupa mi calificación, me preocupa salir bien, ¿qué voy a hacer? Pues llego a mi casa, abro mis libritos y me pongo a estudiar. Si entro en angustia, lo que va a pasar es que voy a estar muy alterado, voy a llegar a abrir el libro, no se me va a pegar absolutamente nada, eso me va a generar mucho más angustia, voy a salirme a la mejor a la calle, voy a regresar y voy a empezar a contar, ya pasaron 3 horas, no me he aprendido nada, me faltan 4, ¿qué voy a hacer? Y me van a reprobar y me van a preguntar. Me voy a fumar un cigarro, me voy a tomar. Igual se suman síntomas como tengo náusea. Exactamente. Estoy temblando. Y de repente, por ejemplo, el ejemplo que pones ahorita de los exámenes, que es muy frecuente en los adolescentes o en los niños, de repente muchos sentimos en algún momento de nuestra vida en esto que estás comentando, y a veces puede parecer un chiste entre los compañeros de la escuela, pero también debería prestar atención a si es un detonante o no para ir desarrollando una neurosis. Claro, cómo se maneja. Si el niño, por ejemplo, ante la preocupación va y resuelve, eso es muy diferente a que si el niño ante la preocupación empieza nada más, como hacemos a veces muchas personas, a tronarse los dedos. Esa es la diferencia entre una conducta sana, porque va llevándonos a la adaptación y a un buen funcionamiento, a la otra conducta que cuando entro en este estado de neurosis, de angustia, en ese momento ya no resolví nada. En ese momento lo único que hago es tronarme los dedos y estarle pidiendo entonces a Dios una noche antes, Dios mío, que me pregunten lo que sí me pueda yo acordar o como Felipito el de Mafalda, ¿no? Con fantasías de que ojalá ahorita llueve, truene o relampagueo y hay un terremoto para que no tenga yo mi examen. Y volvemos a que en base al sufrimiento le pedimos a Dios, ¿no? Exactamente. Esa es la diferencia entre, entonces, en una buena ansiedad, vamos a llamarlo así, que a pesar de que es molesta, me lleva a actuar a la otra angustia que ya no me permite ningún tipo de actuación. La funcionalidad es lo importante en el diagnóstico psiquiátrico y psicológico. Si usted ha escuchado algunos elementos sintomáticos que proporcionaron Tonatiuh y Elenita el día de hoy, y el cuestionamiento que sobre la angustia normal, entre comillas, hace la doctora Cristina González, reflexione también con sentido común que la condición humana es universal, y que cuando usted puede seguir funcionando, si vive con alguno de estos síntomas, pues es posible que usted tenga un alto índice, un buen índice de salud mental. Si está disfuncionando, si se siente mal, entonces su sentido común debe decir, es posible que yo sí entre dentro de la condición de neurótico. Nos vamos